La DRG Clase 80 fue una locomotora de vapor alemana pensada para rebajar costos y sustituir los viejos y raquíticos motores de las líneas ferroviarias estatales que realizaban tareas de maniobras en distintos puntos y en grandes estaciones. Tan solo en un par de años se construyeron 39, entre 1927 y 1928. Antes de la Segunda Guerra Mundial dieron servicio principalmente en el área de Leipzig y Colonia, y después de 1945 buena parte de ellas fueron a parar a la RDA. Dejaron el servicio activo avanzados los 60. Hoy día tan solo está en funcionamiento la última de la serie, la 80039, utilizada para servicios especiales en el Hamm Railway Museum, una ciudad al noroeste de Alemania, en la cuenca del Ruhr, cerca de Dortmund. Fleischmann, tal como suele acostumbrar, la reprodujo aquí con mucho gusto y robustez, sin problemas ni protuberancias delicadas para asirla, cuando estas cosas aún se hacían en Alemania. Concretamente, este modelo en su origen era analógico. Al igual que su hermana mayor, la compré pronto hará 30 años, en 1988, en Oxford, a donde fui a aprender un poco de inglés en mi juventud. Mandé digitalizarla hace 10 años, más o menos. En la cartulina del envase figuran gráficamente las instrucciones de engrasado y las de desmontaje de la carcasa para llegar al motor. Resulta bastante sencillo retirar la carcasa. Únicamente aflojando el tornillo que se indica desde abajo saldrá fácilmente con un poco de cuidado. Podemos apreciar el contrapeso que porta esta. Nos queda al descubierto el motor empacado en el chasis y el decoder de cables adaptado al mismo, que dado el poco espacio interior con que cuenta, se aloja en la parte superior de la cabina y se aprecia claramente desde el exterior. No es necesario retirar la estructura de tracción, aunque esto puede ayudarnos en su limpieza o el engrasado de los engranajes de los dos ejes motrices. El tercero no lleva engranaje, pero tampoco es imprescindible. Debemos de tener en cuenta que las estructuras con bielas son delicadas y crean dificultades al volverlas a su posición original, más cuando son complicadas, como en el caso que nos ocupa, por lo que no resulta recomendable manipularlas sin conocimiento. Al regresar la estructura a su lugar, deberemos de tener en cuenta la colocación previa de los cuples, antes de apretar los tornillos. No tengo imágenes en rodadura, puesto que dejó de estar activa hace ya algún tiempo. Lo que puedo decir, cuando aún funcionaba, es que, como la mayoría de locomotoras con pocos ejes en una única estructura, dan problemas de contacto con la vía, por lo que es fácil que funcionen a trompicones o se paren en cambios de vía. Aparte, digitalizar modelos tan antiguos, por lo general, no suele proporcionar resultados satisfactorios.